Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a trabajar con ley de cosenos. ¿Para qué se usa esta ley de cosenos? Al igual que la de senos, para resolver triángulos oblicuángulos. En este caso, la ley de cosenos se utiliza cuando tenemos un triángulo y en él conocemos los tres lados, o bien conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un triángulo. Si conocemos los tres lados, 7, 11, 18, si conocemos los tres lados, o bien si conocemos dos lados, solo dos lados, y el ángulo que está en medio de ellos. Eso son las dos situaciones en las cuales se puede usar esta ley de cosenos. Pues bien, esta ley de cosenos que establece, y te va a ser muy familiar, establece que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno, o sea, pues por b por c por el coseno de a. O si lo que queremos encontrar es el lado b, puedo hacer b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por ac por el coseno de b, o bien c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por ab por el coseno de c. Aquí te decía que quizás va a ser muy familiar para ti. Esta expresión se parece al teorema de Pitágoras, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, esas son las posibilidades para la ley de cosenos. Y si lo que quieres conocer es un ángulo, entonces a partir de esas expresiones puedes determinar, por ejemplo, coseno de a va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 por bc. Coseno de b va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2 por ac. Y coseno de c va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2 por ab. Dependiendo de la situación que vayas a realizar, es la forma que vas a poder elegir. De hecho, pues básicamente la misma, solo que aquí ya te lo estoy poniendo más sencillo, ya te hice el despeje para conocer ABC o el ángulo ABC. Recuerda que al igual que en la ley de senos, las letras minúsculas, aquí lo vamos a poner, A, B y C, son los lados del triángulo, mientras que las mayúsculas ABC en mayúscula son los ángulos. De igual manera, vamos a tener en un triángulo oblicuo-ángulo, de igual forma vamos a tener que si este es el ángulo A, entonces el lado opuesto va a ser A. Si este es el ángulo B, el lado opuesto va a ser el lado B. Si aquí es el ángulo C, entonces el lado opuesto es C. De la misma forma que en la ley de senos. Entonces ya estamos preparados para realizar nuestro primer ejercicio. Tenemos aquí un triángulo en el cual se conocen los tres lados y nos solicitan encontrar el valor de cada uno de los ángulos. Entonces, ¿qué te parece si localizamos el ángulo en A? Entonces nuestra fórmula, si nos remitimos, ¿no? Invocamos a la ley de cosenos, entonces voy a usar esta primera fórmula que es coseno de A
igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 por bc. Entonces vayamos a resolverlo. Entonces va a ser coseno de a es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2 por bc. Y entonces tenemos que coseno de a es igual a b al cuadrado. ¿Quién va a ser b? Recuerda que b es el lado opuesto al ángulo b. En este caso sería 8. b, a es el lado opuesto al ángulo a. Entonces ese es a. Y el 9 es c. Entonces tenemos b al cuadrado, o sea 8 al cuadrado más 9 al cuadrado menos a al cuadrado, que es 12 al cuadrado, sobre 2 por b y por c. ¿Quién es b? Es 8 y quién es c es 9. Entonces vamos a tener aquí que coseno de a es igual a 8 al cuadrado, que son 8 por 8, son 64, más 9 al cuadrado, que son 81, 9 por 9, 81, menos 12 al cuadrado, que son 144, sobre, y hacemos la multiplicación de abajo, 2 por 8 por 9, son 144. Entonces, coseno de a es igual, tenemos que hacer las operaciones de arriba, 64 más 81 menos 144 es igual a 1 sobre 144. Y 1 entre 144 es igual a 0.00694 y hay que calcular el coseno, el arco coseno, igual como te expliqué en la ley de senos. Tienes que buscar en tu calculadora, si es en la calculadora del celular, una tecla ahí que dice INB, buscas cos a la menos 1 y bueno, ingresas este número que nos salió, o sea, el resultado de 1 entre 144, y en este caso vamos a tener que a, después de hacer ese cálculo, vamos a tener que a es igual a 89.6. Ese es el valor del ángulo A, 89.6. Perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular los otros ángulos? Pues de la misma forma, solo que ahora, por ejemplo, si queremos calcular el ángulo en B, entonces vamos a tener aquí, vamos a ponerle para encontrar el ángulo en B. Entonces vamos a escribir coseno de B es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2 por a por c. Entonces el coseno de b va a ser igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 2 por 12 por 9. Entonces vamos a subir un poco esto. Entonces vamos a tener aquí que coseno de b es igual a 12 al cuadrado, quedamos que es 144, 9 al cuadrado que es 81 y 8 por 8 da 64. Sobre, abajo es 2 por 12 por 9, son 216. Entonces el coseno de b es igual a 144 más 81 más, menos 64, el cual es 161, y 161 entre 216. Entonces coseno de b es igual a 0.7453. Entonces tenemos que colocar este resultado, tenemos que calcular el arcoseno de este resultado, o coseno a la menos 1, como te había explicado anteriormente. Y el resultado de esto, entonces vamos a tener que b
es igual a 41.8. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo en A, que vale 89.6, el ángulo en B, que vale 41.8. Entonces, para calcular el ángulo en C, pues recurrimos, ¿no?, al teorema. Entonces, recurrimos al teorema de los ángulos internos. ¿Y qué nos dice el teorema de los ángulos internos? Que la suma de los tres es 180. Entonces, el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Aquí no le pusimos grados. 180 grados menos 89.6 grados menos 41.8 grados. Entonces hay que hacer esas operaciones. 180 menos 89.6 menos 41.8. Y nos da como resultado para el ángulo C 48.6 grados. Y listo, entonces ya tenemos los datos completos para este triángulo. Calculamos mediante la ley de cosenos, calculamos el valor del ángulo en A. También calculamos mediante la ley de cosenos, calculamos el ángulo en B. Y una vez que lo tenemos, pues solamente invocamos el teorema de los ángulos internos y en consecuencia pues vamos a encontrar lo que necesitamos. Muy bien, entonces espero que vayamos bien hasta aquí para que avancemos a otro ejemplo más de cómo se usa esta ley de cosenos. Perfecto, entonces sigamos. El siguiente ejemplo, tenemos aquí un triángulo en el cual están dos lados y está el ángulo en medio de ellos, ¿no? El ángulo que está comprendido entre estos lados. Entonces lo que nos solicitan es calcular los ángulos, el ángulo en C, el ángulo en B, y nos piden calcular el lado A. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy bien, entonces podemos empezar con el lado A, quizás. Entonces, para encontrar el valor de A, entonces recurrimos a la ley de cosenos, que es A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por BC por el coseno de A. Entonces, ¿quién es A al cuadrado? Pues aquí está, A al cuadrado es una incógnita, entonces B al cuadrado, vamos a localizar quién es B. Acuérdate que si este es el ángulo B, está aquí el ángulo B, entonces el lado opuesto a este ángulo va a ser el lado B, y el lado opuesto es 5. Entonces aquí vamos a tener 5 al cuadrado más C, y ya sabemos que C pues es el lado que sobra, ¿no? Es 6. Entonces aquí vamos a tener 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por el coseno. Y el coseno, este ángulo A es el opuesto a el lado A. Este es el lado A. Entonces el ángulo opuesto es 120 y a ese ángulo le vamos a sacar coseno, 120 grados. Entonces A al cuadrado es igual a 25 más 6 al cuadrado son 36. Y hay que hacer esas operaciones que a continuación están aquí, que es 2 por 5 por 6 por el coseno de 120 grados. Y esto me da como resultado 30, menos por el signo que está aquí. Entonces A al cuadrado es igual a 25 más 36. 25 más 36 menos 30. Y eso nos da como resultado 31. Finalmente, sacamos raíz cuadrada de 31. Y entonces tenemos que A vale 5.56.
Ese es el valor de A, 5.56. Ya tenemos entonces el valor de A. Nos falta encontrar los ángulos, el ángulo C, el ángulo B, y eso lo podemos realizar como en el ejercicio anterior. Vamos a disminuir un poco. Entonces, aquí está. Entonces, para obtener, vamos a obtener el ángulo en B. Para obtener el ángulo B, entonces vamos a hacer coseno de B es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 por A por C. Eso quiere decir entonces que el coseno de B es igual a que quedamos que es 5.56 al cuadrado, más el valor de C, que quedamos que es 6 al cuadrado, menos el valor de B, que es 5 al cuadrado en este caso. Entonces, todo esto sobre 2 por A, que son 5.56, por el valor de C, que sabemos que C es 6. Entonces, necesito realizar estas operaciones. 5.56 al cuadrado es igual a 30.9136. Entonces, aquí lo vamos a localizar. Vamos a mover un poquito esto más para arriba, que tengamos espacio. Entonces, coseno de B es igual a 30.9136 más 36, que es 6 al cuadrado, menos 25. Y en la parte de abajo va a ser 2 por 5.56 por 6, lo cual da 66.72. Entonces, en el numerador tengo que hacer las restas y sumas. 30.9136 más 36 menos 25 nos da 41.9136, y eso lo voy a dividir entre 66.72. Entonces, eso nos da como resultado 0.6282. Si a esto le aplicamos coseno a la menos 1, coseno a la menos 1, ya te expliqué anteriormente cómo hacerlo, nos va a dar un resultado en B de 51.08. Entonces ya tenemos el valor de B, y nos habían dado en la figura, nos habían dado como dato el valor de un ángulo, y ya tenemos otro ángulo. Entonces aquí le vamos a poner para obtener el ángulo C, que es el que nos falta. Entonces necesitamos, ya sabes, el teorema de los ángulos internos. Entonces el ángulo C es igual a 180 grados menos 120 grados menos 51.08. Haciendo esas operaciones obtenemos el valor, el resultado del ángulo en C. Entonces 180 menos 120 menos 51.08 nos da un total de 8.92 grados. Eso vale el ángulo en C. Perfecto, entonces brevemente así resumen. Apliqué, invoqué la ley de cosenos para encontrar A. Una vez que lo tengo, ocupo igual la ley de cosenos, pero ahora para encontrar un ángulo. Hago las sustituciones pertinentes. Llego hasta este punto, coseno de B es igual a 0.6282. Aplico en la calculadora coseno a la menos 1 o arco coseno y me da como resultado 51.08. Y para C, invoco el teorema de los ángulos internos, hago la resta y obtengo el valor del ángulo en C. Vamos a hacer un último ejemplo. En esta ocasión es un pequeño problemita. Entonces, para medir el ancho del cráter de un volcán desde un helicóptero, se observa que, suspendido en el aire, se forma un ángulo de 42 grados entre el helicóptero y los puntos del cráter
entre los que se quiere medir la distancia. Si el helicóptero se encuentra a 22 metros de uno de los puntos y a 35 del otro, ¿cuál es el ancho del cráter? La situación está descrita así. Es un triángulo que está de esta forma. Entonces, por aquí anda el helicóptero, por aquí arriba está el helicóptero, y entonces lo que nos dice es que se forma un ángulo de 42 grados aquí, justamente aquí, ¿no? Se forma un ángulo de 42 grados entre el helicóptero y los puntos del cráter entre los que se quiere medir la distancia, que vendrían siendo estos de acá. Vamos a ponerle aquí a este C, este A y este B, ¿vale? C. Entonces los puntos que quiere medir es A y B. Entonces el helicóptero se encuentra a 22 metros de uno de los puntos, vamos a poner que es este, y a 35 metros del otro. Entonces el helicóptero está aquí, está a 35 metros de B, a 22 metros de A, y nos piden calcular esta distancia que está aquí, el valor de AB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este lado, bueno, le puse X en un principio, vamos a ponerle la C para que no te confundas. Entonces, este lado mide C. Eso quiere decir que voy a calcular C, entonces voy a tener C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por AB por el coseno de C. ¿Quién es A y B? En este caso 35 es A y 22 es B. Entonces vamos a tener 35 al cuadrado más 22 al cuadrado menos 2 por 35 por 22 por el coseno del ángulo opuesto al lado C, y ese ángulo es 42. Listo, 42 grados. Entonces C al cuadrado, y sacamos o hacemos las operaciones, ¿no? Que son 35 al cuadrado, en este caso son 1225 más 22 al cuadrado, que son 484, 22 al cuadrado menos, y hacemos las operaciones que vienen aquí, ¿no? Que son 2 por 35 por 22 por el coseno de 42 grados. Esto nos da 1144.44. Y entonces vamos a hacer estas operaciones. 1225 más 484 menos 1144.44. El resultado es 564.56. Finalmente vamos a obtener la raíz cuadrada de 564.56 y el resultado es de 23.76. Entonces el ancho del cráter, vamos a colocar aquí, el ancho del cráter es de 23.76 metros. Perfecto, entonces aquí está una aplicación de la ley de cosenos. Espero que te sirva de mucho, que te ayude. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.